eres la estrella. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Pues miren, la verdad es que la petición del rescate por parte del Gobierno de España y el desafío que Cataluña le ha hecho al Gobierno de la Nación y a todos los españoles en realidad, ese desafío que supone la lucha por el independentismo y esa falacia del pacto fiscal, que no es otra cosa que el concierto vasco, es decir, yo me recaudo y si me falta algo me lo das tú. Es decir, ese chantaje permanente al que nos tienen sometidos los nacionalistas catalanes, que ya tuvo respuesta ayer por parte de la Casa Real y hoy la ha tenido por parte de Mariano Rajoy, que Constitución en mano ha dicho que él va a defender, como ya hizo en su momento, la Constitución, y es la Constitución lo que dice es que España es una nación con Cataluña, por supuesto. Bueno, pues esos son los dos desafíos que tenemos encima de la mesa. Sobre el rescate, ¿qué quieren que les diga? Si es que un día sí y al otro no, y al otro sí y al otro no, hay alguien desde Europa que dice que lo vamos a pedir, que nos van a pedir no sé qué condiciones, incluso hasta González Páramo, que si recuerdan era miembro del Banco Central Europeo por España, le ha dicho a Rajoy que ale, que lo vaya pidiendo, pero luego sale Merkel y dice que no, luego manda Juncker que sí, en fin. La verdad es que nos tienen bastante locos con este asunto. No fue mal la venta de deuda pública, pero mañana hay otra decisiva. Y bueno, pues la verdad es que la prima de riesgo, pues sí, está en torno a los 400 puntos, pero aún así es una tasa muy elevada que desde luego pues nos hace que la financiación pues no sea excesivamente cara y tengamos en lo que supone la partida de intereses de la deuda pues una cantidad pues en torno a los 30.000 millones que bueno, no hay presupuesto que lo aguante. Vamos a hablar de esos dos asuntos porque son la prioridad en este momento del conjunto de España, de la economía y por supuesto del Gobierno de la Nación, que mañana Rajoy se reúne con Mas y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale de ahí, qué es la petición exacta que hace Mas, hasta dónde quiere llegar y hasta dónde está dispuesto Rajoy a dar o no dar. Vamos con algunas noticias de interés. Enseguida, como les he dicho, vamos a ir al Congreso porque ha habido hoy debate de preguntas al Gobierno, de control al Gobierno, pero antes, como siempre, vamos con dos o tres asuntillos de la semana, algunas cifras que nos ha dejado la estadística. Y esos datos son, por ejemplo, que las compras de viviendas han aumentado en manos extranjeras, que las ventas de coches en septiembre se han hundido y que ha habido un cambio importante en la cúpula de Telefónica. Los extranjeros residentes en España han realizado 9.500 compraventas de viviendas durante el segundo trimestre del año, un crecimiento del 12% con respecto al mismo periodo de 2011. Es la mayor cifra desde hace 4 años. Este repunte se atribuye al descenso en más de un 8% de los precios de la vivienda libre. El mayor número de operaciones se ha registrado en Andalucía. Las ventas de coches se hunden un 27,6% en la primera mitad de septiembre tras la subida del IVA. Según Gambán, estas cifras confirman un agravamiento de la crisis en el sector del automóvil y solicitan un plan integral de apoyo ante la falta de financiación y la caída del consumo. El Consejo de Administración de Telefónica ha nombrado a José María Álvarez Payete nuevo consejero delegado del grupo. De este modo, Payete, hasta ahora presidente de Telefónica Europa, se sitúa como número 2 del Grupo Internacional de Telecomunicaciones en sustitución de Julio Linares. Y hoy, para el análisis de estos dos asuntos importantes que les comentaba yo al principio y, por supuesto, también de ese vacío que nos deja Esperanza Aguirre, que, como saben, se ha ido y además se ha ido en un momento, bueno, pues bastante dulce para la Comunidad de Madrid, en cifras, en perspectivas y demás. Pero vamos primero a presentarles a las dos personas que me acompañan. Yolanda Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Fernando Rayón, buenas tardes. Vamos a empezar por lo que es lo más inmediato, que es lo que ha ocurrido esta mañana en el Congreso de los Diputados, esa sesión de control al Gobierno, y Rubalcaba, que en esas grandes preguntas que hace siempre la oposición, le ha preguntado muy serio a Mariano Rajoy: ¿qué plan tiene usted para España? ¿Tiene usted un plan para España? Los objetivos de ese plan
Los prioritarios para esta legislatura son el crecimiento económico y la creación de empleo, que es lo que nos permitirá mejorar el bienestar de los españoles. Y los instrumentos para conseguir esos objetivos pues son los más importantes, lógicamente. La reducción del déficit público, las reformas estructurales para lograr una mayor flexibilidad y competitividad de la economía y la reestructuración del sistema financiero. Hoy quiero hablarle de otra manifestación, de la del sábado, en la que miles de personas le dijeron a usted no, a usted, a su política, en el fondo y en la forma, y recibieron por parte de su partido una contestación entre paternalista y despreciativa. Es decir, ya nos lo agradecerán. Y le diré, pienso y no encuentro quién se lo puede agradecer. Los españoles, y con esto acabo, tienen una sospecha y una convicción. La sospecha, señor Rajoy, es que usted no sabe dónde va. Y la convicción es que por el camino que usted les lleva, de ninguna manera quieren seguir. Me decía usted, señor Pérez Rubalcaba, si tenía un plan. Claro, el plan es afrontar la herencia que ustedes nos dejaron. Por eso hemos tenido que aprobar una ley de estabilidad presupuestaria, por eso hemos aprobado una reforma laboral, por eso hemos dado solución definitiva al déficit de tarifa que ustedes dejaron, 24.000 millones de euros, por eso hemos puesto en marcha la reforma del sector bancario y por eso hemos presentado más de 50 leyes y decretos leyes en los 8 meses primeros de esta legislatura. Le entiendo. Pero usted tiene que entender que sus políticas han traído a España hasta aquí y, por tanto, sus políticas hoy no se pueden aplicar porque si las aplicamos España estará mucho peor que como está en estos momentos. Hay que cambiar, hemos cambiado, esto tardará en producir sus efectos, pero no le quepa la menor duda de que dentro de poco volverá a haber en España crecimiento económico y empleo. Y en la segunda fila, Soraya Socialista le ha preguntado a Soraya Popular qué intenciones tiene el Gobierno sobre el rescate y esto es lo que ha ocurrido. ¿Cuáles son las intenciones del Gobierno sobre la petición de un segundo rescate? El Banco Central Europeo está promoviendo la adquisición de compras de deuda soberana en el mercado secundario, una opción que hasta hace algunas fechas a ustedes les parecía positiva. A lo mejor nos puede explicar hoy qué ha cambiado en ese sentido. Pero hay que analizarla muy bien en todos sus términos y en todas sus implicaciones. Y cuando se tenga ese análisis, este Gobierno decidirá con arreglo al interés general y sin demagogias. Ustedes, que son un Gobierno superado por la realidad, según el presidente del Gobierno, la realidad no me deja cumplir mi programa, están también empeñados en ocultarla en esta Cámara. El pasado miércoles el presidente del Gobierno, a una pregunta del presidente de mi grupo, dijo sobre la posible petición del segundo rescate que no sabía, pero en los pasillos del Congreso leímos la prensa finlandesa y sobre esa realidad, sobre esa posible petición del rescate, parece que sí sabía. Mire, hace ya 4 meses de aquella rueda de prensa del presidente del Gobierno, cuando solicitó el primer rescate bancario y dijo estoy contento, es un buen crédito, no tiene condiciones, me voy al fútbol, en vez de venir aquí. No había condiciones y han firmado ustedes un memorándum del que nos hemos enterado día tras día en la prensa de las condiciones. La aplicación del MOU se trajo a esta Cámara y se votó la semana pasada, con su voto en contra. La primera reforma financiera en nuestro país de esta y de la anterior legislatura que no cuenta con el apoyo de los grandes grupos porque falta el suyo. Cuando lo oigo hablar me da la sensación de que usted pretende hacer olvidar a todo el mundo que hasta hace 10 meses ustedes estaban sentados en ese banco azul y no solventaron ni uno solo de los problemas y ahora quieren poner límites a todas las soluciones. Es poco creíble que su grupo, que su partido, quiera ahora hacer creer a los españoles que saben lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y cuándo hay que hacerlo, cuando todos sabemos por qué y sobre todo por quién estamos aquí. ¿Quién multiplicó por 30 el déficit público? ¿Quién pasó la deuda pública del 48 al 70%? ¿Y quién no hizo nada para que la deuda privada se multiplicara por 2? Pues la verdad es que tiene más razón que un santo y por más veces que quieran hacernos creer que esto no es así, pues es que tenemos memoria, porque es que la memoria además que es de hace tan poco, ¿verdad, Yolanda? O sea, es que claro, venir ahora a decirnos que ellos saben cómo solucionar el mogollón que nos han dejado, oiga, haberlo pensado antes, haberlo dejado mejor, ¿no? Hombre, es que los números cantan, ¿no? Es que son 10 meses, como dices tú, y es cierto la cantidad de errores. Es que cuando lo miras ahora, o sea, tú ves este verano, yo he ido por varias ciudades y dices, ¡joder, qué bonito está todo! ¡Qué bonitas tenemos las ciudades! Claro, hemos hecho unos planes estupendos, cambiando todas las aceras de media España y haciendo unos jardines maravillosos, pero de verdad era necesario hacer todo eso para el dineral que nos costó
y ahora lo que tenemos que pagar. Es que, o sea, aquello nos ha llevado a esta situación. Y sobre todo que esos jardines hay que cuidarlos, hay que regarlos, tiene que haber un jardinero, te quiero decir que... No, sí, muchas cosas que se compraron... El jardín no es poner el jardín, claro, si se cuidara solo, pues de acuerdo, pero es que ahora hay que poner al que cuida el jardín. De todas formas, si supieran ellos exactamente qué es lo que hay que hacer, digo, el grupo parlamentario socialista, o por lo menos el líder socialista, lo estaría diciendo. El gran problema de Rubalcaba y de la gente que le asesora en temas económicos es que no tienen una alternativa porque no la hay. Es decir, cuando le está reprochando la vicepresidenta del Gobierno, ustedes no han apoyado aquí la reforma del sistema financiero, no es que no la hayan apoyado, que se lo han recriminado sus propios compañeros de socialistas alemanes. Es que no presentan ninguna alternativa, porque realmente no la hay. Es decir, ellos están haciendo política y hay un gobierno que está gobernando. Yo creo que esa es la realidad. Entonces, está haciendo unas reformas que no gustan, pero que no tienen alternativa. Y eso es algo que quizá el gobierno no lo quiere decir y que solamente la evidencia del Partido Socialista lo deja claro. No hay una alternativa a las medidas que está tomando el gobierno. Su esperanza era Hollande, y fíjate, Hollande. Bueno, Hollande al final ha subido los impuestos desde el último mono hasta el más rico. O sea No, es que yo estoy completamente contigo. Es que no hay alternativa y yo estoy convencida de que si el señor Rubalcaba estuviera ahí, haría probablemente lo mismo y con menos convencimiento, ¿no? Todavía, que es peor. O peor. Porque mira, las pensiones fueron ellos los primeros que tocaron, lo primero que se les ocurrió fue congelar las pensiones. O sea, claro. No, porque por lo menos el gobierno del PP es verdad, hombre, que hay algunas de las medidas que ha tomado que nos dijo que no iba a tomar y que es verdad que están en contra de su ideario, como es sobre todo lo que es subida de impuestos, pero al gobierno del PP no se le puede reprochar que no haya dicho desde el primer momento que su objetivo fundamental es eliminar el déficit público. O sea, yo llevo muchos años escribiendo de esto y recuerdo que fue el señor Montoro el que nos metió en la cabeza aquello del déficit cero, que cuando lo empezó a plantear el PP nadie se lo creía y además decían eso es una barbaridad, lo que hay que hacer es invertir mucho, aunque te endeudes porque así crecemos. Esa cultura lo crearon ellos. Os voy a poner un poquito, porque es que no la voy a poner como a Felipe II todo el rato. Venga. O sea, vamos a ver. O sea, la gente dice, muy bien, no hay alternativa, vamos a hacer estos esfuerzos, estamos haciendo estos sacrificios, pero luego resulta que pues vamos a tener que pedir dinero a pesar de los esfuerzos que estamos haciendo, no solucionamos el problema. Y encima, desde Europa nos vienen mensajes de todo tipo. O sea, el gobierno se lo está pensando, pero un día es Almunia que le dice que lo pida, otro día es González Páramo, que va a tener condiciones, otro día no tiene condiciones, otro día son las mismas condiciones. Otro día nos dicen que hay que endurecer las condiciones. La gente dice, oiga, bueno, vale, es que nos vayamos a suponer, los políticos españoles, pero échale los europeos. No, pero vamos a suponer que el esfuerzo que estamos haciendo lo vamos a hacer. Lloraremos, en fin, patalearemos, de todo, no nos gusta. Vamos a ver. Pero, ¿dónde están los resultados? ¿Cuándo van a llegar los resultados? Yo creo que van a tardar. Entonces, por eso hay que pedir el rescate. Y lo digo así de claro. No, yo creo que el rescate hay que pedirlo no por esa razón, sino porque, por ejemplo, los datos que vamos conociendo, el préstamo en julio ha caído como nunca había caído en los últimos 50 años. Estamos conociendo los datos, las peticiones que están haciendo las comunidades autónomas. La urgencia es tal que, bueno, si no se les da ese dinero no pueden pagar las nóminas. Estamos en esa tesitura. Entonces, efectivamente, hay unas reformas planteadas, pero son unas reformas que van a tardar en dar efecto. Es decir, lo estamos viendo porque los llevamos ya unos cuantos meses y eso no se va a producir. Entonces, yo creo que hay que pedir un rescate. ¿El problema cuál es? Es decir, el problema ahora mismo, y me parece que en esa petición de rescate, ¿cuál es el punto en el que estamos? Vamos a ver, el punto yo creo en el que estamos es que España naturalmente tenía que pedir un rescate, la prima de riesgo ha ido cayendo un poco, pero resulta que no es España la que no se pone de acuerdo o no recibe las condiciones de cómo va a ser el rescate. Es que hay signos contradictorios en la propia Unión Europea de cómo tiene que ser ese rescate. Porque un día, pero es que un día nos dicen que efectivamente para determinada fecha el Banco Central va a controlar a los bancos y otros días dicen que no, que a Alemania ya no le gusta. Un día nos dice, efectivamente, te lo has dicho, Jean-Claude Juncker, que efectivamente hay que pedir el rescate y otro día es Angela Merkel la que dice que no. Entonces uno dice, pero vamos a ver si tienen todos los datos por primera vez económicos encima de la mesa. ¿Saben lo que puede hacer el Banco Central Europeo? Hemos tenido sentencias hasta del Tribunal Constitucional alemán. ¿Cuál es el problema? El problema es las condiciones.
Y yo creo que esa espera de Rajoy para pedir el rescate tiene que ver con ellas. No se pueden aceptar unas condiciones que nos pongan la soga al cuello. ¿Con las condiciones o con los tiempos? Porque las condiciones son ya las mismas, pero no hay yo creo nuevas, que tiene ¿no? que ver, yo creo que el gobierno ha escarmentado un poquito, hablábamos del rescate bancario. O sea, nos obligaron a pedir el rescate bancario en junio porque nos decían que no se podía aguantar más, que esto estamos casi en octubre y no hemos visto un euro. O sea, es que ha tenido que ir el Tesoro Español, que mira lo que le cuesta conseguir financiación, y ha tenido que salir a buscar dinero para Bankia cuando nos estaban diciendo que tenían 30.000 millones ya preparados ahí para estas urgencias. Entonces yo creo que hemos aprendido un poco la lección. O sea, a España se le obligó a subir el IVA, a quitar la paga a los funcionarios, a hacer un montón de medidas y no hemos visto un euro todavía. Entonces, hombre, yo creo que no me parece mal que vamos a esperar un poquito a que estos señores se pongan de acuerdo, porque tú decías la unión bancaria. O sea, en teoría era una de las cosas más urgentes que íbamos a hacer para aprobarla ya, pero como dices tú, vemos a Alemania, pero ¿qué hay detrás de Alemania? Es que al final aquí cada uno tira para lo suyo. ¿Qué es lo que te dice todo el mundo? Que Alemania no quiere que haya un supervisor financiero europeo que le eche un vistazo a sus bancos regionales. ¿Por qué? Pues me imagino que porque estarán como estarán, entre otras cosas. Solo a los grandes, a los sistémicos. Claro, a los grandes a los que les hemos metido un dineral de dinero público. Claro. ¿No? Bueno, vamos a seguir con este asunto porque es interesante y sobre todo ver qué piensan nuestros periodistas que están hoy sobre la posibilidad de que lo único que ya queda por tocar sean las pensiones y cómo. Porque a lo mejor no se trata de no subirles ahora el IPC o de no revalorizarlas, sino de adelantar toda la reforma prevista, adelantarla más en el tiempo, es decir, jubilarnos más tarde, que el cálculo de la pensión se haga sobre toda la vida laboral, en fin. Hay mucho tema y lo vamos a hacer después de unos minutitos de publicidad y sobre todo después de la recomendación de la Caixa, que esta semana nos recuerda las características de su nuevo depósito Euribor. Está pensado para todos los clientes de la Caixa. El depósito Euribor le permite obtener una rentabilidad muy atractiva. Desde un 2% TAE a 2 o 3 años, según el plazo que elija, y abono de intereses flexible, mensual, trimestral, semestral, anual o al vencimiento, con un tipo de interés fijo durante el primer año y referenciado al Euribor los años siguientes. Una inversión rentable y sin riesgo. Para más información ya saben que pueden acudir a cualquier oficina de la Caixa o consultar en su página web www.lacaixa.es. Bien, pues estábamos hablando de la posibilidad esa de que España acabe pidiendo un rescate. No sabemos ni cómo, ni cuándo, ni qué nos van a exigir, pero obviamente encima de la mesa, ¿qué está si se pide y hay alguna mayor exigencia? Pues ya queda que adelantemos todo lo que podamos. La reforma de las pensiones, no creo que afecte a las pensiones en curso, nos va a afectar a todos los que estamos aquí, por ejemplo, pues porque no solamente se atrasará más todavía la edad de jubilación, sino que se tomará a lo mejor toda la vida laboral para el cálculo de la pensión, en vez de los 15 ahora y hasta 25 que se había planeado, en fin, que no va a tocar a nada. Pero, claro, por ahí se ahorrará mucho dinero. No sé si lo compartís o no, que esa puede ser una de las ideas que estén barajando, porque lo del desempleo está ahí también. Hombre, aquí yo creo que lo primero que hay que hacer frente es a la revisión de las pensiones de ya, vamos, de comienzos de Pero eso dice que año. Lo van a sacar de la hucha, ¿no? Esto dice que, vamos, nosotros publicamos en ABC, nos decían que quieren sacarlo del Fondo de Reserva de las Pensiones, lo que pasa es que eso te computa como déficit, lo metas donde lo metas. Yo, sinceramente, no tengo tan claro que vayan a poder hacerlo. Es que estamos hablando, o sea, como poco, la inflación se te va a ir al 3%. Pero estaba para eso, ese fondo, precisamente para cuando pero tuvieras tú tienes un déficit perentorias. público que a mí me parece fundamental que cumplas el objetivo. O sea, si este año, por primera vez en unos cuantos, no somos capaces de cumplir ese objetivo de déficit, nos cueste lo que nos cueste, o sea, es que va la credibilidad de España en ello. Es que a mí me parece fundamental en cuanto tú empiecen a fiarse de ti, y el primer paso y el fundamental y el que yo creo que no podemos permitirnos el lujo de irnos ni 2 décimas ni 4, y por mucho que nos duela a los pensionistas, a mí es que y sinceramente me parece que se hace mucha demagogia con esto. O sea, tenemos en España a todos los trabajadores, vamos, no sé qué porcentaje, pero una mayoría de trabajadores
con recortes de sueldos. O sea, en los últimos años, no sé vosotros, desde luego yo y toda la gente de mi alrededor, vamos, o sea, recortes de sueldos, con sueldos congelados 4 o 5 años, pagas fuera y de todo. O sea, a mí no me parece normal que tú subas las pensiones un 3% en un año como este. O sea, sinceramente, por mucho compromiso electoral que haya, por mucho, no me parece normal que se suba un 3%. O sea, si vas a cumplir el objetivo de déficit bien, si es necesario pedir ese sacrificio a los pensionistas, yo sinceramente, con un 1% que los han subido en enero, me parecería suficiente. Te voy a dar alguna idea más y a ver si se te ocurre algo más oyendo a Pérez Rubalcaba, que estando en el gobierno, por supuesto, lo primero que se le ocurrió tocar, aparte del sueldo de los funcionarios, fueron las pensiones. Y ahora, ¿qué es lo que le dice qué le espeta a Mariano Rajoy, presidente del gobierno? Pues, vamos, con una cara de cemento armado, lo siguiente. Yo creo que no quiere responder no porque no sepa, sino porque no quiere. Es evidente que esos son 2.000 millones de euros, que la Seguridad Social debe 8.000 millones, tiene una deuda, va a tener un déficit de 8.000 millones, tiene un problema serio y yo creo que tiene que aclarar a los pensionistas qué va a hacer con eso. Porque es verdad que el señor Rajoy y los líderes del PP presumen una y otra vez de que han subido las pensiones y es cierto, pero no, me explico. Han subido el 1%, de acuerdo, pero luego han subido el IVA, el copago. Sostengo que los pensionistas hoy viven peor que hace un año y faltan 2 puntos por aclarar, 2 puntos de inflación, que lo tiene que hacer. Hay en las propuestas del señor Rajoy, los papeles que envió España a Bruselas, en algunas cosas que le ha dicho en el Parlamento, hay 2 propuestas encima de la mesa que creo que van a salir adelante, que son las siguientes. Primera, van a acelerar el calendario de ampliación de la jubilación a los 67 años. Lo van a hacer. Y lo tienen que aclarar, porque la gente que tiene 60, 61, 59 tiene una perspectiva vital, conviene que lo aclaren. Yo creo que lo van a hacer, es más, estoy seguro de que lo van a hacer. El esquema transitorio lo van a hacer más deprisa y probablemente vayan al cálculo de toda la vida laboral, que es una vieja pretensión de la derecha empresarial española. Eso baja las pensiones de la mayoría de los ciudadanos. Eso también lo van a hacer. Bueno, lo de la pretensión de la derecha... La pretensión de la derecha cuando lo han hecho... Te ha dado ideas, ¿a qué te ha dado ideas? Me ha dado muchas ideas. Decía una cosa Rubalcaba, y tiene razón, que es que los pensionistas ahora viven peor que hace unos años. Es verdad, pero es que todos los españoles estamos viviendo peor. Todos estamos viviendo peor y algunos mucho peor. Mucho peor. Bien, esa es una idea clara. Segundo, se refería a Rubalcaba. Retrasar edad de jubilación, está claro, lo han dicho ya, van a ser los 67 años. Tiempo de cotización. Pues claro que se va a tener en cuenta toda la vida laboral y a mí me parece lógico. Pero es que vamos a ver una cosa, para que nos entienda todo el mundo. Todos los países tienen este mismo problema con la jubilación. ¿Por qué? Porque la vida se ha ido prolongando y ahora mismo con la gente que está trabajando no se puede llegar a pagar la jubilación de toda la gente que querría cobrarlo. Sobre todo porque vivimos muchos años. Bueno, claro, efectivamente. Jubilados. Pero es que además en España añadimos una cuestión, y es que tenemos uno de los índices de natalidad más bajos de Europa y quizá del mundo. Entonces, realmente esta situación exige bueno, ya, pero como hay que tomar una decisión, estoy hablando de Estados Unidos, donde el gran debate de la campaña electoral es que va a hacer cada uno. Es decir, Rubalcaba está planteando las cosas de una manera absolutamente torticera. Es que este es uno de los grandes temas. Yo creo que el procedimiento de los que han sido, por supuesto, funcionarios y han tenido que perder sueldos y los que hemos perdido por el IRPF, los más recortes por el IVA, que lo hemos pagado, pues también redunde en ellos. Yo no es que quiera cargar a los No, yo sigo con mi vida como si aquí porque no es el más nada. sensible y quieren hacer demagogia a todos. Explícanos por qué esto de que se quiera tener en cuenta toda la vida laboral es de derechas. Bueno, yo eso me parece alucinante, no es entre otras cosas porque ha sido es que la reforma de las pensiones, recordemos que la hizo el Partido Socialista y a mí me pareció estupendo en ese momento y además me pareció mal que el gobierno no lo apoyara, pero vamos, ¿qué diferencia hay entre los 15, los 25 y toda la vida laboral? El problema, o sea, ¿qué ocurre? Pues entre otras cosas, por ejemplo, todo el colectivo de autónomos lo que ha estado haciendo, cuando tú lo que haces es tener en cuenta solo los últimos años de cotización, lo que estás fomentando es que la gente que tenga la capacidad de pagarse ellos su cotización, pues van a pagar más los últimos años para que les quede más, con lo cual los primeros tú pagas el mínimo y luego ya... Entonces, eso a mí me parece totalmente injusto. Entre otras cosas, perjudica muchísimo a toda esta gente que al revés se sale de la vida laboral, del mercado de trabajo en los últimos años. Porque si lo que te tiene en cuenta son los últimos años y tú al principio has cotizado mucho, o sea, desde mi punto de vista es que lo más justo
Y lo mejor, por supuesto, para el sistema y para todos es que se tenga en cuenta todo lo que has cotizado, porque primero no vas a fomentar ese tipo de fraudes, segundo va a ser mucho más equitativo y mucho más justo, porque ahora mismo, ¿por qué tiene que cobrar lo mismo una persona que ha cotizado 16 años que una que ha cotizado 40? O 16 y un mes. O esto, no, yo las es que pensiones mínimas, Claro. por ejemplo, yo las pensiones mínimas, estas que el señor Zapatero subió siempre por encima del IPC y mucho más que las de la gente que había cotizado, las no contributivas, oiga usted, es que se está cargando el sistema si tú estás lanzando el mensaje de que da igual que cotices mucho, que cotices poco, que cotices más años, que cotices menos, y al final lo que se tiene en cuenta es el final, pues pague usted mucho al final y el resto del tiempo no haga nada. O sea, eso Cuando es una las injusticia. pensiones futuras se pagan con las cotizaciones presentes. O sea, no es que cada uno de nosotros nos estemos pagando para nosotros mismos solo, sino que estamos cotizando también para los futuros, Claro, lo que pasa es que, ¿qué dice Rubalcaba? para los presentes jubilados. Lo que pasa es que, ¿qué dice Rubalcaba? Y en eso lleva razón. Pues que lógicamente lo normal es que cuando uno empieza en un puesto de trabajo, pues tenga un sueldo más bajo, poco a poco vaya ascendiendo en su carrera profesional y vaya subiendo ese sueldo, con lo cual al principio cotizas menos, al final más. Si tú tienes en cuenta la media de todo, al final pues te más, saldrá... Lo del final más está por ver, porque se han ido con ERES, con jubilaciones anticipadas. Los cálculos que se han hecho con la reforma es que al final, en general, sí que salía una pequeña reducción, pero que beneficia a unos y perjudica a otros. Pero al final el sistema actual es el que es injusto. Sí, pero fíjate, Yolanda, todos hemos conocido en los últimos años, todo el mundo conoce cómo se han ido produciendo las jubilaciones de muchos amigos en las empresas. Sí. Ha sido una cosa pactada y que lo único que pretendían era garantizarles a esas personas que habían cotizado durante pocos años el que el día de mañana pudieran recibir la pensión más alta. Eso es injusto con respecto a las personas que han estado trabajando no 15 o 16 años ni un día, sino 40 años. Tiene una lógica y eso no es de derechas. Eso es profundamente social y razonable. ¿No? Es decir, eso yo diría que es la esencia prácticamente del socialismo. Y llamar, yo creo que lo que es injusto es precisamente algunas jubilaciones que hemos conocido, pactadas a veces por los grandes bancos para quitarse de encima a toda la gente mayor. Eso sí que es de derechas. Bueno, recuerdo que fue Fidalgo, estando Fidalgo en comisiones obreras, Pues cuando claro. pactó con el gobierno el que el cálculo se hiciera sobre el doble de los años que había en ese momento. Sí. O sea que muy de derechas no sería, y tampoco es que Fidalgo sea sospechoso de ser de derechas. O sea que bueno, vamos con ese otro asunto que tiene que ver con el nacionalismo catalán. Mañana viene Artur Mas a Madrid, se va a ver con Rajoy en la Moncloa. Hoy se ha puesto mucho más chulito todavía cuando dice, bueno, pues que oye, que te han dicho ya que los cálculos no te salen, que no nos vendas burras, que lo del pacto fiscal es el cupo vasco, que no os queréis ir en realidad, que lo que queréis es seguir chantajeando a la nación y tal. Bueno, hoy, ya lo han oído antes, en el Congreso hoy Mariano Rajoy ha dicho que va a hacer lo que dice la Constitución, que él está aquí para defender la Constitución. No sé cómo veis el asunto. Mañana realmente, ¿qué esperáis de esa reunión? ¿Qué puede pasar? Yo espero, confío que el señor Rajoy se mantenga firme y no les dé ni un euro más. Es que, o sea, no ve lo que está pasando en España en los últimos, vamos, desde que se hizo la Constitución, y aquí lo único que hacemos es ir cediendo, pero siempre los mismos. Y a medida que los nacionalismos van consiguiendo más, pues nunca tienen suficiente. No, ahora quiero un poquito más y ahora un poquito más. O sea, ahora que me digan que oía yo al señor Mas, no, es que nos sentimos maltratados con ese sistema de financiación. Oiga usted, que ese sistema de financiación, o sea, se lo dio el señor Zapatero al señor Mas cuando el señor Mas ni siquiera estaba gobernando en Cataluña, cuando se sentaron estos señores y se sintió entonces, recuerdo, ninguneado el tripartito, ¿no? Y el que se el coció gobierno socialista. en la Moncloa. Se coció en la Moncloa entre ellos dos y se hizo un sistema de financiación para toda España a imagen y semejanza de lo que quería Cataluña. Ahora, como han venido vacas flacas, ya no me interesa ese sistema porque no me da suficiente dinero. Oiga usted, o sea, es que no podemos estar, o sea, yo creo que hemos llegado hasta aquí, pues probablemente por la falta, por el buenismo al final de los diversos gobiernos centrales que para evitar, digamos, pues esos encontronazos han estado cediendo cada vez más y más y más. Y es como el niño caprichoso que tú tienes un hijo en casa y le das esto y luego lo otro y luego lo demás allá y nunca tiene bastante porque está acostumbrado a que les des todo. Pues no. Bueno, pero es interesante que se quiera vestir el independentismo, se quiera vestir o justificar con un tema económico. Es decir,
de claro agravio a Cataluña. Es decir, esto de recuperar el cupo fiscal, de decir, no, vamos aquí, hoy estaban diciendo, vamos a crear una agencia tributaria de acuerdo con las diputaciones provinciales. Es decir, vamos a ver, Cataluña no es la comunidad que más está aportando a la solidaridad nacional. Hay otras comunidades autónomas, algunas con bueno, ya, pero es que las mentiras del nacionalismo hay que desenmascararlas. Sí. Entonces, como eso no es real, como es falso, como es mentira, como queramos decirlo, lo que hay es que desenmascarar. Es decir, y ustedes además que no están aportando a la solidaridad, no pueden reclamar, justificando que lo que quieren es una agencia tributaria propia, no pueden reclamar que eso es lo que necesitan para justificar o para amenazar con el independentismo. Eso es el chantaje puro y duro, vamos a decirlo así de claro. Y además es falso. Es decir, Baleares, que es una comunidad autónoma que tiene muchos problemas, está aportando muchísimo más a la fiscalidad de toda España. Por supuesto Madrid, por supuesto otras comunidades. Es decir, ojo con esta historia, porque en el fondo, cuando se visten las cuestiones políticas de economía, los datos encima de la mesa cantan. Y las mentiras se desenmascaran. Y yo creo que mañana Rajoy lo tiene facilísimo. Y la primera gran mentira es que los impuestos no los pagan los territorios, los pagan los ciudadanos. Entonces claro. No sabemos, o sabemos mejor dicho, porque ellos son los que mienten con la recaudación que ellos ceden en Cataluña y que entonces recaudarían más y entonces serían Alemania. Han llegado a decir en informes que ellos mismos se encargan, claro. Bueno, una vez dijimos que serían Chipre. Chipre, por eso, bueno, pues ellos dicen que serían Alemania y que por nuestra culpa pues no son Alemania. Claro, bueno, sí. Se lo contaremos aquí en Libertad Digital Televisión y por supuesto y en Es Radio lo que ocurra mañana, pero yo quería al final que le dedicáramos estos últimos minutos del programa a Esperanza Aguirre, sin duda una referencia. Hoy ha dicho poco menos que estoy viendo algunas cosas que no me he muerto, ¿no? Que no me he muerto, porque la verdad es que estábamos a veces hablando como si se hubiera ido, bueno, sí, se ha ido de la política. Por lo menos de la política muy activa, ¿no? Ya saben que se va a incorporar a este organismo del turismo de España, pero bueno, estará siempre ahí. Escúchenla. Les he convocado a esta rueda de prensa para anunciarles, y a través de ustedes a todos los madrileños, mi decisión de dimitir de mis cargos de diputada a la Asamblea y de presidenta de esencial elegir el momento de su retirada y la forma de esta. Y yo he llegado a la conclusión de que este era el mejor momento. Voy a seguir trabajando, colaborando en todo aquello que pueda ser útil. Yo me voy con la sensación de que hicimos un gran proyecto en el año 2003, que se consolidó en el 7, que hemos cambiado esta comunidad de una manera, bueno, pues yo creo que muy importante. A la vista está que nuestras políticas liberales están resistiendo la crisis mejor que en otros lugares. La verdad es que se puede sentir orgullosa y realmente el momento elegido no puede ser mejor. Madrid es ahora mismo la comunidad autónoma con mayor renta per cápita, que mejor aguanta el empleo, que mejor aguanta el desempleo, en fin, que más empresas crea, le deja Eurovegas habiendo elegido Madrid. En fin, la verdad es que el momento es fetén. Sí. Yo creo que a los políticos hay que medirlos por su gestión, ¿no? Y por lo que han hecho, y creo que efectivamente, o sea, Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid ha hecho un trabajo espléndido, ¿no? O sea, cogió una comunidad bastante endeudada, todo hay que recordarlo, la herencia que recibió no fue precisamente muy buena, la herencia económica. Ella cogió una comunidad muy endeudada, ahora mismo Madrid es la comunidad menos endeudada de España, pese a que tenemos los impuestos más bajos. Los ciudadanos madrileños pagamos los impuestos más bajos de toda España también. Y ha hecho 9 hospitales. Tenemos hospitales, tenemos metros, tenemos infraestructuras, tenemos carreteras, y yo creo que sí tiene que irse orgullosa de Se puede ahorrar labor, ¿no? Y se pueden hacer cosas y se pueden bajar los impuestos. Es que los últimos 10 años de la Comunidad de Madrid han sido buenos, y aludís a la sanidad. El gran problema de Cataluña precisamente es la sanidad, cómo la han gestionado. El gran éxito de Madrid es la sanidad. Pero es que si miramos, por ejemplo, a la educación, que me parece fundamental, que ha sido la gran apuesta de los últimos años de la comunidad. Tienes razón. No estamos hablando de cuestiones de puros datos económicos, que también y que están ahí, sino que es que ahora mismo Madrid es un sitio donde cuando alguien se quiere instalar, aunque sea Eurovegas,
viene aquí, no se va a Cataluña. Y Cataluña puede tener más turismo. Por algo será, porque las circunstancias son las que son. Yo creo que viene, no se le ponen trabas, puede abrir las empresas, los comercios pueden abrir cuando quieran. Aquí viene el turismo, que el turismo viene a ver museos, pero también viene a comprar y a entrar en las tiendas de Madrid, que son estupendas, y a pasear un domingo y poder comprar. O sea, es que claro, se ha abierto de una manera... Madrid, y eso hay que reconocérselo, y yo creo que se tiene que ir muy orgullosa, ¿no?, de la herencia que deja. Y sobre todo que lo que deja, que alguno podría pensar que políticamente iba a tener ciertos problemas con el PP, pues resulta que ninguno, porque la coyuntura es tal que lo ha dejado todo bastante amarrado, y me parece que hasta en eso, en la forma de irse, aunque ha sido muy sorprendente, pues cero daño a su partido. Correcto. Cero daño. Al de Madrid y al Nacional. Sí, ninguno, sin ninguna herida. Gracias, Yolanda. Gracias a vosotros. Y bienvenida otra vez esta temporada. Y a ti también, Carmen. Muchas gracias. Y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos un programa más. Les espero aquí, como siempre, los miércoles en Economía para Todos, aquí en Libertad Digital Televisión. Gracias por estar ahí.